presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, diputados, compañeros del gabinete del gobierno del presidente Nayib Bukele, amigos de la prensa, un saludo a todos los colaboradores del Ministerio de Vivienda, que por ello voy a presentar este informe, y un saludo especial al pueblo salvadoreño que nos sintoniza a través de las diferentes plataformas digitales y estoy aquí para cumplir con mi deber de servidora pública y rendir el informe correspondiente al primer año de gestión del 1 de junio del 2019 al 31 de mayo del 2020. Como ya ustedes saben, estuve con COVID-19 y por esa razón no pude venir cuando rindió cuentas el resto del gabinete. Pero nuestro reporte estaba integrado en la memoria del Ejecutivo. Antes de iniciar, quiero comentarles que después de pasar por esa etapa difícil, en la que el solo saber que tienes el virus representa un temor, una etapa en la que te duermes con el miedo de no despertar y en la que escuchas cómo muchas personas pierden la batalla, puedo decirles, aquí, donde en algún momento se escuchó que este virus era una gripita, que espero exista la reflexión del tema y apoyo para seguir salvando vidas salvadoreñas a través de las herramientas necesarias para poder combatir esta pandemia. Somos afortunados los que hemos sobrevivido y ustedes, a veces algunos, han negado los recursos para que más personas puedan superar este virus. La salud para el presidente Bukele siempre ha sido prioridad. El domingo visitamos la isla Tasajera. Mientras muchos estaban en sus casas, fuimos con el ministro de Salud y el ministro de Defensa, a quien, por cierto, ustedes pretenden interpelar a algunos el día de mañana. Cuando la población dice que nunca había visto a un ministro de Defensa a la par de su tropa, en el territorio, en la calle, caminando a la par de ellos, y les puedo garantizar su calidad humana. Pero ya sabemos que algunos cumplen una agenda. Este año fue de retos y desafíos, pero sobre todo un año en el que por primera vez en historia cambiamos la vida de muchísimos salvadoreños a través de distintas intervenciones nunca vistas en la historia del país. Estaba consciente que el desafío en el tema de vivienda era grande y que el problema era complejo, pero jamás imaginé las dimensiones. Para empezar, no encontramos cifras actualizadas del déficit habitacional de vivienda, porque en gestiones anteriores se dedicaron a entregar láminas en lugar de realmente preocuparse por conocer la situación de las familias y brindarles una solución. En el Plan Cuscatlán se tiene definida una ruta clara de acción. El presidente tomó a bien darle prioridad al tema y conformar el Ministerio de Vivienda como ente rector de las instituciones del sector. Dejamos de ser acciones aisladas y nos comprometimos a trabajar bajo una misma ruta y un mismo propósito: brindar viviendas adecuadas, seguridad jurídica y construir comunidades de paz. A través del trabajo articulado de las instituciones del nuevo sistema de vivienda, reportamos grandes logros. Aún así, sabemos que falta muchísimo por hacer. Pero hemos iniciado el camino para resolver esta problemática, ya que encontramos un panorama desalentador con problemas que se agudizaron por el descuido y abandono de las comunidades durante décadas. Como ministra de Vivienda, en nuestro primer año de gestión, obtuvimos logros significativos que respaldan la decisión acertada del presidente de la República, Nayib Bukele, en convertir el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano en una cartera de Estado independiente, con el objetivo de ser la entidad pública facilitadora del acceso a la vivienda y hábitat. Hemos trabajado para realizar intervenciones integrales. Por citar una, puedo mencionarles la comunidad Paso Puente en Tonacatepeque, donde se entregaron certificados de contribución para la construcción de viviendas, pero en total se han beneficiado a lo largo y ancho del país con un aporte económico para construir o mejorar su vivienda a más de 1.800 familias.
lo que representa una inversión de más de 4.6 millones de dólares. Durante esta pandemia nos sumamos al plan de respuestas y alivio económico ante la emergencia nacional contra el COVID-19, que ha impulsado el gobierno del presidente Bukele, al que aplicaron 45.136 familias que tienen préstamo con el Fondo Social para la Vivienda. Me canso todavía, tengo secuelas del COVID. Tómese su tiempo, porque Sí, sabemos que hay secuelas feamente dejadas. Con ello, beneficiamos a 189.571 personas, a quienes se le congelaron las cuotas de los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2020. Eso se tradujo en 7.6 millones en apoyo a las familias. También ejecutamos el programa habitacional de la comunidad del Espino, que beneficiará a 65 familias que actualmente viven en la zona verde del Boulevard Cancillería, quienes fueron desalojados mediante una orden judicial en el año 2018. Este fue el primer lugar que visité como ministra de Vivienda y encontré que había un decreto legislativo, pero que no daba respuesta integral a las necesidades de las familias. ¿Cómo lo iban a habitar? Si ahí solo se les otorgaba el derecho a un terreno. La única opción que tenían los habitantes es hacer casas de lámina o plástico, trasladar las que tenían en la zona verde al terreno que se les había otorgado. Esa era la solución que tenían. Nosotros llegamos a brindarles esperanza y una solución. Comenzamos las gestiones para la búsqueda de los fondos y cuando nos confirmaron los donantes, iniciamos con las obras de terracería, introducción de energía eléctrica, la red de agua potable, aguas negras y lluvias. Realizamos una inversión total en el terreno aproximada de 2.1 millones de dólares, con un trabajo interinstitucional del MOP, Fovial, CIGET y ANDA. Ahora, un año después, puedo ver a los ojos a los habitantes y decirles que les estamos cumpliendo para darle una respuesta adecuada y asegurarles que muy pronto podrán dormir en un lugar propio y seguro. También hemos trabajado para reducir el déficit habitacional y cumplir con uno de los componentes del Plan Cuscatlán. Se anunció desde el Fondo Social para la Vivienda la reducción en las tasas de intereses, que inició en septiembre del 2019. Para viviendas recuperadas se logró una reducción del 3% cero prima. Como parte de este esfuerzo y en apoyo al plan despliegue económico, se creó el programa de vivienda nueva de hasta $25.000 enfocado en familias de ingresos menores de 2.5 salarios mínimos, con la tasa de interés del 4% cero prima, la más baja en el mercado para créditos de casa nuevas, de interés social. Es importante destacar que el 65.9% del total de créditos otorgados para vivienda en todo el país ha sido un desembolso del Fondo Social para la Vivienda. Estas cifras demuestran que es la principal institución en este rubro, beneficiando a un aproximado de 119.000 salvadoreños, colocando más de 1.245.18 millones de dólares. En este año iniciamos intervenciones integrales en varias zonas del país, como la recalificación socioeconómica y cultural del Centro Histórico de San Salvador, para recuperar la función habitacional mediante el movimiento cooperativo, un proyecto que actualmente ya está en ejecución con las primeras 3 cooperativas de vivienda. También, como parte de las acciones, ejecutamos el programa de desarrollo habitacional en el caserío El Mozote y lugares aledaños del departamento de Morazán. Este proyecto contempla beneficiar a decenas de familias con mejora y construcciones de vivienda.
Como sabemos, esta es una deuda histórica que se tiene con las familias de la zona, a quienes durante años el Estado les negó las acciones de reparación. Con estas intervenciones estamos dando cumplimiento a la sentencia del 25 de octubre del 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso, sin duda, ejemplifica los atroces ataques y la manipulación que la población civil sufrió durante el conflicto armado. Visité la zona y es triste escuchar las historias que las familias cuentan, pero también es triste cuando dicen que han sido ignorados y olvidados por gobiernos pasados. En el componente de legalización, al visitar las comunidades, me di cuenta que es uno de los problemas más comunes. Hay familias que llevan décadas luchando por tener el título de propiedad del lugar donde habitan. Para muchos puede ser solo un papel, pero para las familias significa la certeza que no serán desalojados y que ese lugar podrá ser la herencia de sus hijos. La legalización también les brinda la oportunidad de mejorar su calidad de vida, con acceso a los servicios básicos como agua potable, energía eléctrica. Es cierto que el recibo está asociado con un gasto, pero ustedes saben el verdadero significado de un recibo. El recibo es parte de los documentos para solicitar un préstamo, también para abrir una cuenta. Un recibo es requisito para comprar un electrodoméstico. En resumen, un recibo es identidad. Todo comienza con la escritura de propiedad. Es más, yo recuerdo que cuando era niña, llegaban los recibos a la casa y el hecho de ver los apellidos de mi familia, de mis padres, despertaba en mí la reflexión de que ese era mi hogar. En nuestro primer año otorgamos seguridad jurídica a más de 2,000 familias. Además, me complace decir que el 65% de los títulos de propiedad fueron inscritos a mujeres jefas de hogar. Nuestras intervenciones también son parte del trabajo interinstitucional en el marco del Plan Control Territorial. Logramos recuperar más de 5,000 viviendas que son activos del Fondo Social para la Vivienda y estaban usurpadas o abandonadas y ahora están a disposición de la población. ¿Se imaginan? Muchas familias se vieron obligadas en el pasado a dejar su casa, el sacrificio de años de trabajo, porque la violencia comenzó a ganar terreno en las zonas y los criminales decidían quién se tenía que ir y quién se podía permanecer en el lugar. Incluso, muchas familias no solo perdieron su casa, también todas sus pertenencias, ya que fueron obligadas a salir con lo que andaban puesto. También, como parte de las amenazas y la presión de los grupos delictivos, enfrentaron el desgarrador momento de perder a un ser querido y no contaron con el apoyo de las instituciones correspondientes de aquel momento. Y pensar que algunos pactaron con estructuras como estas, sin tomar en cuenta el daño que le hacen a nuestra gente. Estamos conscientes que para los graves problemas sociales que enfrenta el país no hay fórmula mágica, pero sí con oportunidades, como se denomina en la fase 2 del Plan Control Territorial, se logra la recuperación gradual del tejido social. También, como nuevo sistema de vivienda, hemos apoyado a las familias que resultaron afectadas por la cárcava en la residencial Santa Lucía de Ilopango. Como todos saben, es un problema histórico que se agudizó porque nunca se realizó una adecuada planificación urbana, además de la falta de obras de mitigación, lo que puso en riesgo la vida de los habitantes. Para las familias afectadas por la cárcava con créditos activos en el Fondo Social para la Vivienda, se suspendió por 1 año la cuota de su préstamo. Además, se le otorgó un monto para alquiler emergente por 12 meses. Viendo la problemática de muchas comunidades en situación de vulnerabilidad, buscamos apoyo internacional con la cooperación alemana por medio del KfW, consiguiendo un crédito donativo para realizar distintas intervenciones, con un estudio previo de inversión de 950
1.000 euros que hizo el KfW. Ellos donaron ese estudio previo para ver a dónde era importante invertir en esas intervenciones. Pero algunos cambiaron las zonas de intervención poniendo en riesgo el desembolso. Así lo han hecho siempre. Han iniciado proyectos habitacionales en zonas de riesgo. Se permitieron que las familias vivan al filo de la muerte durante décadas. Lo hemos visto durante la tormenta Amanda. Son muchas comunidades como la Nueva Israel en San Salvador, donde los habitantes aseguran que las obras de mitigación se reducían a un par de plásticos negros. Pero no se preocupen, nosotros vamos a hacer el trabajo. Las familias afectadas de esa comunidad muy pronto tendrán un lugar adecuado, pero sobre todo seguro, y al fin podrán dormir tranquilos en una noche de lluvia. Entre las acciones también podemos decir al pueblo salvadoreño que se ha fortalecido la atención de compatriotas en el exterior y se creó un nuevo canal de pago a través de la aplicación móvil del Fondo Social para la Vivienda App, para cancelar directamente las cuotas de sus créditos desde cualquier parte del mundo. Esto solo se trataba de buena voluntad. ¿Por qué? En el pasado no entiendo, realmente no entiendo por qué, pero tenían que pagar envío y además un familiar tenía que hacer el pago, recoger el dinero e ir a hacer el pago, dificultando el manejo directo de su crédito y en muchos casos ocasionando que el dinero no llegara a su destino final y dejando una comisión en una casa de cambio. Por todo lo anterior, después de 9 años de estar estancados, se logró la mejora en las calificaciones de riesgo otorgadas por la agencia de clasificación Fitch Ratings. ¿Se imaginan? Estábamos estancados y en los primeros 6 meses la calificación cambió para el Fondo Social con un mensaje de solidez y confianza. Otro factor importante para el Ministerio de Vivienda es generar inversión en el país. Encontramos muchos trámites, permisos de construcción y urbanización que pasaron engavetados sin ningún motivo. Cuando llegamos, comenzamos a trabajar para reducir los tiempos de respuesta. Desde junio del 2019 a mayo de este año se han resuelto en tiempo récord trámites, permitiendo en el país una inversión estimada de 1.044.4 millones. Además, hemos trabajado en la regularización de notificaciones, otorgando permisos para más de 6.500 lotes, cifra que representa igual número de familias beneficiadas, que durante años pagaron sus tierras y ahora cuentan con seguridad jurídica. Por cierto, aprovechando para hacer el llamado para que nos ayuden a aprobar el anteproyecto de ley para la regularización de notificaciones que presentamos el lunes 13 de julio. Fue casi que mi última salida antes que yo cayera en la enfermedad del COVID. Es importante que nos ayuden con esta ley, con este anteproyecto de ley para la regularización de notificaciones que presentamos y brindará certeza jurídica a más de 300.000 familias. No son personas, 300.000 familias. Multiplíquenlas por 5. 300.000 familias que están ansiosas de poder contar con esa escritura en sus manos. Quizás no se imaginaban lo que esto significa, pero esas familias han sacrificado una parte de sus ingresos para pagar durante años sus terrenos y ahora se ven con la dificultad que no pueden obtener su escritura de propiedad y nosotros queremos dárselas. Porque en los gobiernos anteriores se permitió que las desarrolladoras parcelarios comercializaran sin estar debidamente inscritos. De ahí surgieron grandes estafas que afectaron a miles de familias que ahora esperan una solución. Para ellos vamos a trabajar con este anteproyecto de ley. Pero estamos conscientes que desafíos hay muchos. Por eso estamos trabajando desde el Ministerio en la implementación de los incentivos para dinamizar la economía del país. Tenemos ya terminada la fase de estructuración del proyecto de la ventanilla de agilización de trámites y permisos de construcción, en coordinación y articulación con las instituciones involucradas para este propósito.
Tiene como objetivo reducir la excesiva burocracia, misma que está asociada con la falta de transparencia, prácticas irregulares y la proliferación de la corrupción. Estamos listos para iniciar el plan piloto y posteriormente la implementación a nivel nacional. En nuestro primer año, el nuevo sistema de vivienda reporta un aproximado de unos 1.295 millones de dólares en distintos tipos de intervenciones: legalizaciones, contribuciones para construcción o mejoramiento de vivienda, créditos para la compra de una casa o inversión liberada en el país por la agilización de trámites y permisos de construcción. Finalmente, no podemos dejar a un lado los nuevos desafíos que enfrenta nuestro país y el mundo entero. Ante las emergencias sanitarias como la pandemia del COVID-19, que evidencia a la vivienda como la primera línea de defensa, jamás había quedado tan claro como ahora que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte una vivienda adecuada. Por ello, es importante priorizar en la construcción de vivienda de interés social, la cual beneficia directamente a la población con menos ingresos económicos, pero también dinamiza la economía del país. Por experiencia les digo, una vivienda es el trampolín de las familias para salir de la extrema pobreza, pero también es un arraigo que les permite planificar y soñar en salir adelante en el país que los vio nacer. Como salvadoreños, hemos vivido momentos difíciles, un conflicto armado que nos dejó luto y dolor, momentos en que la esperanza y solidaridad fueron claves para silenciar las armas. También la naturaleza en muchas ocasiones nos ha puesto de rodillas, la tierra ha temblado y nos hemos levantado para reconstruir el país. La lluvia nos ha visitado días enteros y aún mojado hemos trabajado con la fuerza para comenzar de nuevo. Ahora enfrentamos una pandemia, un virus que paralizó a las ciudades más importantes del mundo, una situación que nos habla de distanciamiento social, una nueva forma de vida. Sí, a nosotros, los salvadoreños, que todo lo resolvemos con un abrazo. Ahora tenemos que aprender que una mirada también nos puede reconfortar. Luego nos viene un ataque de langostas que nos estremece y lastima nuestras siembras, pero jamás nuestro espíritu. Y con todo esto, no hemos detenido el trabajo casa por casa, con la entrega Luego nos viene un ataque de langostas que nos estremece y lastima nuestras siembras, pero jamás nuestro espíritu. Y con todo esto, no hemos detenido el trabajo casa por casa. Con la entrega de víveres y con nuestra alegría hemos tocado sus puertas para conocerlos y llevar esa ayuda del presidente y la primera dama hasta sus viviendas. A cambio, hemos escuchado muchos agradecimientos llenos de esperanza. Somos un pueblo impulsado por la fe. Hemos superado muchos obstáculos y estoy segura que estos desafíos no serán la excepción. Muchos hemos decidido ponernos las botas para ayudar. Otros han decidido atacar y quedarse de brazos cruzados. Seguimos acá, luchando por nuestro país, trabajando por nuestro El Salvador. Y les digo, si tenemos que hacerlo igual, lo volveríamos a hacer. Porque siempre hemos priorizado la salud y el bienestar de los salvadoreños. Tengan la certeza que vamos a seguir trabajando para construir comunidades de paz. Muchas gracias.